¿Alguna vez te has preguntado por qué el pueblo judío sigue rechazando a Jesús como el Mesías, incluso después de 2000 años de historia? La respuesta puede ser más profunda de lo que imaginas. Muchos creen que la figura de Jesús debería haber cumplido con las expectativas tradicionales de un líder poderoso, un conquistador que liberara a Israel y restaurara su gloria. Pero la verdadera razón está en un concepto radical y contradictorio. El Mesías que los judíos esperaban no era alguien que viniera a sufrir, sino alguien que viniera a reinar. ¿Cómo un líder que muere en una cruz podría ser considerado el Salvador que todos anhelaban? Prepárate para descubrir una perspectiva que cambiará completamente tu visión. En el primer siglo, los judíos vivían bajo el dominio romano, lo que generaba un profundo deseo de liberación. Yo me imagino cómo debía ser esa época, con una sensación constante de opresión, y la esperanza de que algo o alguien vendría a cambiarlo todo. Ellos esperaban un Mesías que no solo los liberara, sino que también restaurara la gloria de Israel y estableciera un reino de paz. Era como si todos estuvieran esperando un líder que los sacara de esa oscuridad, alguien capaz de transformar su realidad. Yo mismo me preguntaría, ¿será que el Mesías está por llegar y será como todos imaginamos? Pero, claro, esa expectativa no era igual para todos. Había muchas diferencias dentro del pueblo judío sobre lo que realmente significaba la figura del Mesías. Los fariseos, por ejemplo, pensaban que el Mesías sería un líder que restauraría la pureza religiosa y que seguiría rigurosamente la ley. Los esenios, por otro lado, lo veían más como una figura espiritual que los guiaría hacia una nueva era de santidad. Y los celotes, que estaban en constante resistencia contra los romanos, esperaban un líder guerrero, uno que los liberara mediante la fuerza. Imaginen la confusión y la tensión, un solo Mesías para tantas expectativas diferentes. Y entonces llega Jesús. Y claro, él no es exactamente lo que muchos esperaban. En lugar de liderar una revolución militar o restaurar físicamente el templo, Jesús hablaba de un reino espiritual. Él vino a cambiar los corazones de las personas, a proponer el perdón, el amor y la paz. Esto fue, para muchos, una enorme decepción. Un Mesías que no viene a liberarnos de los romanos, un Mesías que habla de amor en lugar de lucha, se debían estar preguntando. En esos momentos, no me cuesta imaginar cómo esa imagen de Jesús no encajaba con lo que muchos habían estado esperando durante generaciones. Las diferentes visiones sobre el Mesías no solo reflejaban una cuestión religiosa, sino también una crisis de identidad para el pueblo judío. Estaban buscando respuestas en medio de la incertidumbre, tratando de encontrar sentido en sus tradiciones y en las promesas que les habían hecho. Algunos vieron en Jesús al Mesías prometido, pero otros no podían aceptar que alguien con tan pocas similitudes con sus expectativas pudiera ser el elegido. Y eso, aunque pueda parecer solo una disputa religiosa, es una lección para todos nosotros sobre cómo, a veces, es difícil aceptar lo nuevo cuando no se ajusta a nuestra visión preestablecida de las cosas. La figura de Jesús como el Mesías, para muchos judíos de su tiempo, era una contradicción directa con las profecías del Antiguo Testamento. Ellos esperaban que el Mesías cumpliera con ciertas promesas claras, como la restauración del templo y el establecimiento de un reino de paz mundial. Imagina estar esperando a alguien que restauraría todo lo que habías perdido, que haría todo según las Escrituras, y luego te encuentras con alguien que no cumple con esas expectativas. El desconcierto debía ser grande. Jesús no construyó un templo ni trajo una paz universal. De hecho, parecía que sus enseñanzas contradecían algunas de las promesas de los profetas. Lo interesante es que la interpretación de estas profecías no era uniforme. En muchos casos, los judíos de ese tiempo interpretaron las Escrituras de manera muy literal, esperando que todo sucediera de una sola vez. Querían un Mesías que viniera con poder terrenal para derrotar a los enemigos y reconstruir el templo de Jerusalén, algo que podría haber parecido inminente. Pero Jesús, en su vida y mensaje, mostró que las profecías no siempre debían cumplirse en un solo evento. En lugar de una batalla física, él traía un reino espiritual,
algo mucho más difícil de comprender y aceptar para quienes esperaban ver el cumplimiento inmediato de esas promesas. La idea de un Mesías sufriente, que es uno de los conceptos centrales en las enseñanzas de Jesús, descolocaba aún más a los judíos. En los textos sagrados había palabras sobre un siervo sufriente, pero muchos los interpretaban como una referencia a una situación del pasado, no al futuro Mesías. Este enfoque sobre el sufrimiento no encajaba con la visión tradicional del Mesías como conquistador. En vez de imaginarse a un líder triunfante en la batalla, los seguidores de Jesús debían ser capaces de entender un nuevo tipo de victoria, una victoria espiritual que trascendía lo físico. El rechazo de Jesús como el Mesías se profundizó precisamente porque no cumplió con lo que muchos pensaban que debía ser el cumplimiento de todas esas profecías en un solo momento. La idea de que los eventos sagrados sucedieran en una secuencia diferente a la esperada creó una gran confusión. A veces, uno puede pensar que las expectativas que tenemos sobre la vida o el futuro deben cumplirse de una manera exacta, pero a menudo, la vida se desarrolla de maneras que no podemos prever. Jesús nos desafió a mirar más allá de lo obvio, a reinterpretar lo que creíamos saber y a descubrir que las soluciones más profundas a menudo no vienen de la forma que imaginamos. La declaración de Jesús sobre su divinidad fue uno de los puntos más controversiales en su tiempo. Los judíos, al ser monoteístas estrictos, no podían aceptar la idea de que un ser humano, un hombre común, pudiera ser Dios. Para ellos, la pureza de la fe exigía la creencia en un solo Dios, indivisible e incomprensible. La idea de que un hombre pudiera compartir esa divinidad no solo era inconcebible, sino que era vista como una blasfemia. Este concepto de divinidad choca directamente con la visión judía de un Dios único y eterno, al que nadie podía igualar. Imagina cómo hubiera sido vivir en esa época y escuchar a alguien afirmando ser Dios. No era solo una declaración de poder o autoridad, sino una declaración que desafiaba la misma esencia de lo que significaba ser judío. En lugar de ver a Jesús como un líder espiritual, muchos lo percibieron como un impostor, alguien que se atrevía a poner en duda una creencia profundamente arraigada y sagrada. Esta confusión fue tan profunda que los líderes religiosos de la época lo acusaron de blasfemo, un delito grave en ese contexto. Para los judíos, la promesa de un Mesías no incluía la noción de que ese Mesías fuera una manifestación de Dios mismo. Aceptar la divinidad de Jesús significaba aceptar un cambio radical en la interpretación de las Escrituras y de la naturaleza misma de Dios. Jesús no solo desafió las expectativas políticas o sociales, sino también la comprensión religiosa fundamental. Por eso, el rechazo fue tan fuerte, pues aceptar que Jesús era divino hubiera significado una transformación total en la forma de entender el mundo y la religión. Este rechazo, aunque profundamente arraigado en la tradición religiosa, abre una conversación más amplia sobre las creencias y cómo éstas pueden ser desafiadas y reinterpretadas. Muchas veces, las creencias que tenemos desde pequeños son tan firmes que nos cuesta incluso imaginar una interpretación diferente. Jesús, al reclamar su divinidad, nos invita a cuestionar nuestras propias creencias, a ver más allá de lo evidente y a estar dispuestos a explorar nuevas perspectivas. ¿Estás dispuesto a desafiar las creencias que has tenido siempre? El enfoque de Jesús hacia la ley judía fue tan radical que muchos lo consideraron una amenaza directa a la pureza de la fe. Mientras los fariseos y otros líderes religiosos se aferraban a la interpretación estricta de la ley mosaica, Jesús desafió esas normas con una perspectiva completamente nueva. Para él, la ley no era un conjunto rígido de reglas, sino una guía para vivir con compasión, misericordia y amor. Por ejemplo, sanó a los enfermos en el día de reposo, algo que para muchos era una violación directa de las reglas sabáticas. Jesús mostró que la verdadera esencia de la ley era mucho más profunda que las reglas externas. La idea de que la ley podía ser reinterpretada era un concepto extraño y peligroso para muchos en su tiempo. Al sanar en sábado, no solo rompió una regla, sino que puso en evidencia la rigidez de la interpretación religiosa de la época. Para Jesús, la ley no tenía valor si no llevaba a una transformación interior, un cambio en el corazón de las personas.
Su enseñanza estaba dirigida a aquellos que estaban dispuestos a mirar más allá de la letra de la ley y a buscar su propósito profundo. Esto representaba una amenaza para el orden establecido, porque desafiaba el sistema de control y poder que los líderes religiosos tenían sobre la gente. La radicalidad de Jesús también se reflejaba en sus enseñanzas sobre el amor al prójimo. Según él, no se trataba solo de seguir reglas externas, sino de vivir una vida transformada, donde la compasión y la misericordia fueran los pilares. Esto chocaba con la visión de muchos, que creían que la obediencia estricta a la ley era lo más importante. Para Jesús, la ley debía servir para acercar a las personas a Dios y a los demás, no para crear barreras o condenar a quienes no podían seguirla perfectamente. Este enfoque radical de Jesús sobre la ley nos invita a cuestionar nuestras propias interpretaciones de las reglas y normas que seguimos en nuestra vida diaria. Muchas veces, nos aferramos a las reglas externas sin darnos cuenta de que el verdadero propósito de esas normas es transformar nuestro corazón y nuestra manera de vivir. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de la superficie y a ver lo que realmente importa? Jesús nos desafía a hacerlo, a vivir con un corazón lleno de amor y compasión, sin importar cuán rígidas sean las normas a nuestro alrededor.